segundo bloque de Día 8 para hablar de un tema del que habla todo el mundo y un tema del que todo el mundo tiene una posición tomada. O se está de acuerdo o no se está de acuerdo en este tema de la legalización del aborto. Un tema que ha comenzado a discutir hoy el Congreso Nacional. De la despenalización del aborto, claro, tema que viene de hace muchísimo tiempo, pero que finalmente hoy, y por eso decíamos que era un día histórico, ha comenzado a tratarse dentro del recinto, en la comisión en realidad. Seguramente va a tener un tratamiento, tiene que pasar por 2 comisiones más. Sí. Hay 7 propuestas, básicamente tienen que ver con la despenalización absoluta o parcial, que sería modificar el actual Código Penal, y por supuesto que hay opiniones encontradas al respecto. Sí, se mezclan muchos temas aquí. Siempre es bueno que se debata, siempre es bueno discutir, siempre y cuando sea en el marco del respeto. Por supuesto, obviamente. Y no hay mejor lugar para hacerlo que el Congreso de la Nación. Por ejemplo. Y también nosotros hoy nos permitimos debatir con, tenemos 2 invitadas que tienen pensamientos distintos, lo diría casi opuestos. Luciana Barraza, del Frente de Izquierda, pero que de todo el movimiento feminista que apoya esta legalización del aborto, y María Amelia Moscoso, de Jóvenes Autoconvocados por la Vida, que tiene otra visión, ¿sí? Como para empezar a explicar y como para empezar a debatir todo esto. Bueno, empiezo contigo. ¿Por qué estar en contra, o por qué la decisión de ustedes de luchar y no estar a favor de lo que se está discutiendo, por lo menos de lo que han propuesto en el Congreso? Bien, particularmente el proyecto que más firmantes tiene es un proyecto que trata el aborto de una forma sanitaria. En sus fundamentos habla de el aborto como una medida de salud pública, como la necesidad de disminuir la mortalidad materna con ello. Nosotros creemos, y esto en realidad lo avalamos también con los años que llevamos trabajando en el tema, en que creemos que la solución del aborto es justamente intentar evitarlo y agotar las vías para evitar el aborto, atendiendo a que en un caso de una mujer que se encuentra con un embarazo inesperado, estamos hablando de 2 vidas y no solo de una. Entonces, no priorizar a la existencia de uno del otro, sino pensar en que es necesario trabajar acabadamente para que las 2 vidas sean realizables. Luciana, yo creo que para empezar a puntualizar todo, Luciana. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, la idea de trabajar sobre todo con algunos de los proyectos que están en debate hoy en el Congreso, centralmente, bueno, el que mencionó aquí es el proyecto que lleva adelante la campaña nacional por el derecho al aborto. Este proyecto consiste, tiene varias partes, pero centralmente apunta a que mujer que así decida interrumpa el embarazo en condiciones sanitarias adecuadas, en condiciones de higiene realizadas por un médico, que son las prácticas que hoy no se realizan. O sea, creo que antes, si debemos legalizarlo o no, debemos reconocer la realidad. ¿Qué es lo que indica hoy la realidad? Es que en la Argentina se habla de cerca de 500.000 abortos anuales, de los cuales se producen muchísimas muertes, se habla de más de 200 hasta 500 muertes de mujeres pobres, siempre las que por estas intervenciones mueren son las mujeres pobres. ¿Qué pasa hoy en la Argentina? Y eso a nivel mundial también es un reflejo. Claro, porque recién Moscoso planteaba esta cuestión de no llevarlo como una cuestión estrictamente sanitarista, pero lo que decía Luciana tiene que ver también con esta cuestión. Hay cifras, no se manejan cifras exactas, pero se habla de esa cuestión, y aquí es donde se plantean 2 derechos, ¿no? Y como en todos estos debates profundos. Vamos a 2 bibliotecas. Claro, hay una cuestión que es cierta, que la realidad es que hay mucha gente que se hace abortos, y la cuestión es que el Estado está dejándola fuera de la posibilidad de hacerlo en un marco que permita que no se hagan al margen de la ley, precisamente con el riesgo que eso implica para la mamá y para el bebé. ¿Qué visión tienen ustedes de esta cuestión? Nosotros no podemos negar que el aborto exista, porque justamente si eso fuese así, nosotros no tendríamos causa para luchar en contra de nada. Decimos, si luchamos en contra del aborto es justamente porque sabemos que existe y porque reconocemos que es una realidad súper dolorosa en ese sentido. Cuando afrontamos el tema del aborto y vemos esto de la mortalidad materna, justamente hoy el Instituto de Bioética de Buenos Aires emite un informe en el que hace una comparación de más de 180 países del mundo
que luego de la despenalización del aborto han aumentado su tasa de mortalidad materna. Entonces es una mala noticia de alguna forma para quienes militan el aborto con la pretensión de disminuir la mortalidad materna, que no es la solución. La solución para la mortalidad materna es la atención de la mujer en las necesidades de salud. Ahora, el aborto no puede considerarse derecho porque matar jamás ha sido un derecho. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de otro, y cuando hablamos del aborto, sobradamente se ha probado la existencia de un nuevo ser humano. Cuando... ¿A partir de qué momento? De la concepción. Cuando Jerome Lejeune descubre el síndrome de Down, lo descubre en el origen de la vida, y Jerome Lejeune descubre que el origen de la vida estaba en el momento de la fecundación del espermatozoide al óvulo. Más allá de la especialización celular que requiera la diferenciación de las funciones del cuerpo humano con el tiempo que lleva adelante la gestación, el origen de la vida, en el momento en el que se determina no solo el sexo, sino toda la carga genética, y en el que podemos saber quiénes son incluso sus padres, es en el momento de la concepción. Esto no tiene que ver con una concepción restringida respecto a estas cosas, tiene que ver con el único dato científico que nos permite incluso hablar de un genoma humano que tiene origen en este momento de la concepción. Bueno, efectivamente, como ella explicó, bueno, esos datos vienen de bioética que claramente están posicionados ya con respecto a esto. Por eso hablamos de que hay dos bibliotecas, con que cuál es el origen de la vida o cuál es el origen de la persona, mejor dicho. A mí me gusta hablar en algún término en particular. ¿Sí? Cuando hablamos de vida es algo completamente abstracto, si se quiere es religioso, es una concepción de cada persona o de una creencia en base a dónde comienza o a dónde termina la vida, pero me gusta hacer hincapié en los derechos, ¿sí? Porque no hay sujeto de derecho hasta el momento del alumbramiento con vida, ¿sí? No hay persona capaz de recibir un nombre, una identidad, una herencia hasta el momento del alumbramiento. O sea, según nuestro Código Civil, nuestra Constitución, no existe persona sujeta de derechos, un sujeto jurídico, hasta el momento del alumbramiento. Por eso todo el resto corresponde a una creencia. Por eso yo no estoy en contra de que haya personas de que crean efectivamente esto y lo avalo, no hay ningún problema. Lo que apunta la ley no es a obligar a nadie a ir en contra de sus derechos, sino ir a favor de las personas que no creen en eso o que no están dispuestas a, por esa sola razón, continuar con un embarazo. Es esa la discusión. Antes de la próxima pregunta que tenés, Marcelo, preparada, me gustaría hacer una aclaración personal. Digo, me da toda la sensación que es un debate que va por encima de algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, el hecho de que se apruebe una ley que despenalice el aborto no significa que vaya a subir o bajar la cantidad de abortos. Al menos no está comprobado que así sea en todos los casos, y tampoco significa que haya o no una despenalización que se vaya a evitar del todo la mortalidad. Parece que otra cuestión. Y también para marcar algunas pautas de discusión, digo, me parece que si legaliza o no el aborto, no creo que si se legaliza el aborto o se termina aprobando esta ley, no creo que se salgan a hacer promociones para que la gente aborte. No. Claro, pero tengo esa sensación. No es... Ahora, también tengo esta sensación. Se apruebe o no se apruebe la ley, siempre se está hablando y se está discutiendo sobre una persona que está sufriendo, dentro o fuera de la ley, que es la mujer que aborta. Sí. De ningún modo esta discusión tiene que dejar de lado la cuestión de la prevención, ¿no es cierto?, para no llegar a esa posición. De eso quiero hablar. ¿Funciona la prevención en Argentina como para no llegar a discutir sobre el tema aborto? No creo porque la prevención que se ha afrontado oficialmente es una prevención que no es integral de la persona, es decir, solamente se limita a el momento de la práctica sexual y no a un proyecto de vida y a una forma de afrontar a un hombre que no es solo cuerpo. O sea, sobradamente, más allá de la concepción religiosa o espiritual de las personas, sabemos que tenemos un ente que mueve este cuerpo, que no es solo materia, que no somos solo un conjunto de materia que nace y muere sin haber dejado nada en el camino. Somos seres que tenemos una razón de ser, tenemos
un ánima que nos mueve y que determina nuestras acciones. Por eso nosotros las pensamos, tenemos raciocinio, tenemos inteligencia. Entonces, la forma de afrontar la prevención considerando a la persona solo materia o solo biológicamente en cuanto al momento de la práctica sexual nunca va a ser suficiente. Bueno, yo coincido en que no hay forma hoy actualmente de una política seria de prevención, pero no me voy por ahí tan a lo espiritual o a... No hay política seria porque no hay en este momento una idea de educación sexual en las escuelas. Hay una ley nacional, hay una ley provincial que así lo integran en la ley de educación, pero en ninguna escuela, de todas las que conozco, soy además docente, y seriamente educación sexual, acabada, educación sexual integral, científica, que nada tenga que ver con creencias religiosas, mitos, sino desenterrar todo eso, ¿sí? Y mostrarle a los chicos el camino del respeto, de la igualdad, de la integración, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es educación. En cuanto a lo que es anticoncepción, existe también, al igual que en la ley de educación, existe las leyes de anticoncepción en todas sus variantes. Ahora, es irregular la entrega de anticonceptivos en los dispensarios. Bueno, está de más de decir cómo funcionan los dispensarios en esta ciudad y en el país. Los hospitales, las vasectomías y ligaduras de trompas son prácticamente impracticables en Córdoba, siendo que hay una ley nacional y se ha adherido provincialmente a la ley y no se practican. Podemos ir cualquier día a preguntar a cualquier obstetra en cualquier hospital público y nos va a decir que no hay práctica de vasectomía y ligadura de trompas gratuita como así lo establece la ley, y eso evitaría efectivamente la cantidad de abortos que se realizan anualmente. No hay una política seria de prevención y de una política de Estado para evitar el aborto, completamente. Les hago una pregunta a las dos, la primera que quiera responder. Esta cuestión dentro de los distintos proyectos que se están barajando de la despenalización parcial, esto de la posibilidad de que en los casos de violación, como de algún modo lo prevé ya el Código Penal, de violación o de riesgo cierto para la mamá o el bebé, que se pueda interrumpir voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas, ¿es una solución intermedia que conforma a todos? ¿No sirve? ¿Sí sirve? Y sirve en el momento en el que se estuviera aplicando ya, pero hoy no se aplica. Hoy el Código Penal argentino desde hace muchísimos años establece una serie de lo que se llaman los abortos no punibles que no se garantizan porque interviene algún sí, hay que dar intervención a la justicia, que a veces demora mucho más tiempo y pasan ya las 12 semanas. No pasa. No se efectiviza. ¿Cuál es el riesgo de la madre si estamos hablando de un parto con una menor de 14 años? Estamos hablando de riesgos, claro. Si hay violación, como si fuera una violación intermatrimonial. Hay un montón de cosas que realmente se solucionarían legalizando el aborto por pedido de la mujer. ¿Tu opinión sobre el tema? ¿Hay intermedio? ¿Se puede haber un gris o no? No. ¿Por qué no? Porque si nosotros pensamos en la persona por nacer, que en esto tiene que ver también, quizá no sé si sea una diferente interpretación legal, pero si nosotros nos ponemos a leer nuestro ordenamiento jurídico, incluso la última reforma constitucional, al incorporar con jerarquía constitucional algunos pactos internacionales, hace reservas específicas respecto al respeto a la vida desde la concepción, y los derechos del niño por nacer, que es una persona jurídica, están solo sujetos al nacimiento, pero sujetos a su efectivización, no al momento de la adquisición. La persona adquiere sus derechos al momento de ser concebido. Entonces, cuando hablamos de la violación, estamos hablando de una mujer que claramente sufre. Entonces, nosotros con la muerte de su hijo no solucionamos su dolor, para nada. Entonces, si vemos en el niño por nacer a una persona, no podemos admitir su muerte en ningún caso. Bien, es un debate que recién empieza, al menos públicamente, ya seguramente vamos a tener oportunidad de volver a charlar con ustedes. Muy breve, porque nos estamos yendo. ¿Creen que la sociedad está madura para darse este debate, la sociedad argentina? ¿Y cómo creen que va a ser? ¿Cómo van a ser los próximos meses? Le pido una opinión breve a cada uno. Yo creo que sí, completamente. La sociedad argentina está madura desde hace muchísimos años, pero era hora que se sentaran los que tenían que sentarse a debatirlo. Sí, la sociedad está madura, igual que para el matrimonio igualitario lo estuvo, y no por eso hubo más matrimonios ni más gays, sino simplemente es hora de ponerse en pos de los derechos. Bien, yo espero que sea un debate justamente respetuoso de la manifestación de quienes piensan que la interrupción del embarazo es una manera
simpática de decir que en ese caso se estaría matando un niño por nacer. Creemos que realmente es necesario hablar del aborto con lo que realmente es y no intentar disfrazarlo con cuestiones que lo alivianen, porque estamos hablando de muerte que deviene muchas veces en la muerte de también la mamá. En los abortos seguramente siempre muere el niño, eventualmente muere su mamá. No queremos la muerte de ninguno de los dos. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Un debate que va a ser, muchísimas gracias. Luciana Barraza y María Amelia Moscoso. Sí, María Amelia Moscoso y Luciana Barraza, muchas gracias. Estaba pensando mientras debatíamos una breve conclusión. Digo, me parece que va a ser este debate un debate en donde los legisladores por primera vez no van a votar en bloque. No van a votar como en todas estas cuestiones. Se vota por lo que se cree. Y me parece que en un punto está bueno, porque para eso están, pero en otro punto, digo, estaría bueno para que se siga discutiendo y que de esto se salga de una manera, primero respetando al otro y después con grandeza. Sí, sobre todo. Se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí. Veremos cuál es el desenlace. Bueno, vamos a una breve pausa, estamos un poquito pasados. Cuando volvamos vamos a hablar de un tema tal vez un poquito menos profundo que este, pero no por eso menos importante, digo, a la hora de la vida cotidiana. Vamos a hablar del tema del dólar en la República Argentina.